El día de ayer, el doctor José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, generó polémica en las redes sociales con una serie de tweets en los que, en resumen, pues decía que los datos que está difundiendo la Secretaría de Salud con base en el modelo Centinela, los datos sobre el coronavirus, por supuesto, pues a él le generan desconfianza e incertidumbre. Dice que no cuadran los datos. Quiero preguntarle sobre esto al doctor José Narro, pero por supuesto después de saludarlo, quiero preguntarle por la declaración que hizo el día de ayer el actual titular de la Secretaría de Salud, que dijo que México está bien de salud y que no tiene arritmias. ¿Cómo estás, Pepe? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días, un gusto como siempre poder platicar contigo y a través de la magia de la radio y de la comunicación con un auditorio muy amplio. Pues yo en lo personal bien, la familia también, cuidándonos Qué y el bueno. mensaje es ese para todos. Deseo que tú y los tuyos también estén muy bien y a la orden. Muy amable, te agradezco mucho que estés con nosotros. Bueno, te preguntaba por la declaración del secretario de Salud, no sé si es diagnóstico, pero dijo él ayer que México estaba bien de salud y no tenía arritmias. ¿Tú le ves alguna arritmia al país? Pues cómo no, si estamos viviendo uno de los problemas serios de la salud pública de los últimos años, tan es un problema serio que en 2 meses de que llegó el primer caso, que se registró el primer caso eh, aquí en México a finales del mes de febrero, estamos a finales de abril, eh, pues hemos registrado ya un total, o se han registrado oficialmente 1,569 defunciones, que es bastante más ya de las muertes que ocasionó, por ejemplo, la influenza por el virus H1N1 en 2009-2010, a lo largo de toda la epidemia, que fue algo así como de abril de 2009 a junio o julio de 2010, no tengo ahorita la fecha precisa Sí, fueron como en la mente, 14 pero meses, ¿verdad? 14 meses, Mm. más de un año, y tuvimos un poco más de 1,300 casos Ujú. de funciones a causa de esta enfermedad, y ahora, cuando estamos apenas en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la fase de ascenso rápido, bueno, y Tijuana también y algunos Ujú. otros lugares, pero no es una epidemia, como no lo son en general, que sean homogéneas. Entonces, ¿cómo se puede decir que no hay problema cuando tenemos el problema más grave de los últimos años en nuestro país? Sin duda alguna. Entonces, claro que no es correcta la apreciación del secretario. Bueno, ¿qué opinión tienes? Ayer se cumplieron las 60 conferencias vespertinas, diariamente se da información. ¿Qué opinión tienes tú de la calidad de la información que se da todas las noches a las 7 desde Palacio Nacional? Pues sigo diciendo lo que he venido sosteniendo, Pascal, es una información incompleta, Ujú. es una información que a todas luces genera desconfianza, es una información que se nos ha dicho que en realidad el número pudiese ser entre 8.3, así con esa precisión, Ujú. 8.3 y hasta 30 o más veces. Y entonces, bueno, con las cifras que se dan, pues estaríamos hablando de que pudieran ser 16,752 casos Ujú. confirmados, dice el señor subsecretario en su conteo. Pero ojo, pues podrían ser 134,000 infecciones o incluso superar el 500,000 de infecciones Sí. con las cifras que nos dan. Entonces, eso por supuesto genera descontrol, desconcierto. Dos, hay algo que es muy, muy importante, y es que revisando los informes semanales de influenza, y conste, tenemos ya 11 años con el sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza y de otras enfermedades, pero fue diseñado para el caso de la influenza, Ujú. con las unidades Centinela. Ujú. Y entonces ahí cada semana se rinde un reporte de cómo va.
estamos por terminar la etapa de lo que se llama la influenza estacional, que empieza a finales del año previo, en este caso 19, la semana epidemiológica de influenza número 1, y concluye con la 40, que se registrará en un par de semanas más, A ver, tú me semanas. dices, el sistema de Centinela fue diseñado para la influenza y yo creo que sí hay grandes diferencias entre la influenza y el coronavirus, además de lo que estamos descubriendo últimamente, que el coronavirus no es, o el COVID no es exactamente una enfermedad respiratoria, pero digamos, las diferencias son que la influenza se comporta bastante de forma estacional, el coronavirus no, hasta donde sabemos, y también pues el hecho de que la gente asintomática que ha contraído el coronavirus es contagiosa y prácticamente en el caso de la influenza, tengo entendido, tú me corregirás, los contagiosos son aquellos que ya tienen síntomas. Entonces, creo que sí hay grandes diferencias entre una enfermedad y otra. Me gustaría que me hicieras un comentario al respecto y también preguntarte otras cosas, pero ¿me permitirías brincar nuestro corte y regresamos inmediatamente para continuar la plática? Con mucho gusto, aquí estoy. Gracias, gracias. Vamos a regresar en un momento para seguir hablando con el doctor José Narro, exsecretario de Salud, ex rector de la UNAM. Le recuerdo que usted puede pues participar en el programa haciendo preguntas a través de las redes sociales. Simplemente envíeme las preguntas, comentarios a @Beltrán del Río en Twitter y / Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo en un momento para concluir esta conversación con el doctor José Narro. No se vaya. Conversando con el doctor José Narro. Pepe, gracias por permanecer en la línea. Quiero pues retomar lo que conversábamos. Tú me decías, el modelo de vigilancia epidemiológica se diseñó para otra enfermedad, para la influenza. Y yo te apuntaba pues que al parecer sí hay grandes diferencias entre estos dos patógenos. Sí, y por supuesto, a ver, Pascal, por supuesto que el sistema tiene la capacidad de ayudar a la vigilancia epidemiológica de otros padecimientos, de eso no hay ninguna duda. Y se puede plantear la posibilidad de tener alguna visión sobre el tema del COVID, sí, sin duda, montando las pruebas, preparando, capacitando a la gente, dando los equipamientos necesarios para el diagnóstico a través del laboratorio por PCR en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la capacidad. Ahora, para un virus nuevo, del que no tenemos experiencia previa, el que no sabemos cuál es su comportamiento, en donde hemos visto que hay una enorme variedad de signos y síntomas que se registran y presentan, de complicaciones que son diferentes a las de la influenza. Es con esto que nos podemos manejar en la epidemia y claramente digo no, por eso insistimos hace más de un mes y medio, que debería haber un gran despliegue para identificar tempranamente a las personas contagiadas y evitar que se diera la propagación. Aquella frase que, por cierto, es la recomendación del director general de la Organización Mundial de la Salud, que lo dijo en inglés: test, 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 pruebas, pruebas y más pruebas. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. No lo hicimos. Ahora estamos con una duda en cuál es el verdadero tamaño, la dimensión del problema. Pepe, hoy en la mañana el presidente dijo lo siguiente, me gustaría que lo escucháramos y me dieras tu comentario. Sí, claro. Va horizontal hasta ahora. Vamos a esperar la proyección del jueves. A partir de ahí decidimos. O sea, pero no está fuera de lo previsto. Al contrario, se está extendiendo más en tiempo, que es bueno para que no nos rebase en el número de camas y de ventiladores, pero es más tardado, más tiempo. Eso es lo que se está valorando. ¿La curva está horizontal, está aplastada, en tu opinión? No, lo está, es indiscutible, y los datos, es que ese es el tema. Por eso no se puede generar esta desconfianza, este descontrol, esta incertidumbre. A ver, tengo frente a mí, lo tengo aquí porque llevo el registro cotidiano de los casos, y digamos, hace 10 días, el 18 de abril, el reporte fue de 7,497 casos.
Ujú. Si me voy unos días después, de 7,497, el día 22 tenemos 10,544. Y el día de ayer tenemos 16,752. ¿Cómo va a ser esto horizontal? No es así. Si hubiéramos entrado en esa condición, que hubiera sido fantástico y que todos quisiéramos que se aplanara totalmente, que no hubiera crecimiento, entonces ¿por qué entramos a la fase 3, la de crecimiento acelerado? Y eso es lo que estamos teniendo. Simplemente si uno revisa qué pasaba un día como hoy, el 29 de marzo, hace un mes, 993 casos, hoy 16,752. O sea, perdón, no está horizontalizada, Ujú. está en fase de crecimiento. Otra pregunta, sobre el tema de los ventiladores. ¿Qué opinión tienes? Es decir, cuando este gobierno comenzó, ¿México contaba con suficientes ventiladores? No, respuesta categórica no, y por eso tuvimos varios meses, por lo menos a mediados de enero era muy claro que el potencial de que esta enfermedad llegara a nuestro país era alto, Ujú. y a mediados de febrero era clarísimo que la íbamos a tener. Ujú. Ya se habían registrado casos en muchas partes del mundo, ya no estaba confinada a China, por supuesto, y ni siquiera al continente asiático. Se habían registrado casos en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, debimos habernos preparado con más antelación. Teníamos suficiente en diciembre de 2018, el 30 de noviembre, cuando yo dejé de ser secretario, no había suficientes respiradores. Ahora, nos ha tomado por sorpresa, en parte, porque no sabíamos todo el comportamiento, pero también tuvimos entre 6 y 8 semanas de ventaja Ujú. para poder hacer todas las adquisiciones. Otra pregunta, digo, tú que fuiste secretario de Estado, secretario de Salud, ¿qué opinión tienes sobre pues, la información que conocimos el lunes de que un miembro del gabinete de la Secretaría de la Función Pública se había contagiado una semana antes? ¿Debió haberse dado a conocer esta información antes? Yo creo que sí, porque cuando estamos en un mundo tan comunicado, esto tarde que temprano se va a saber. Y no es una falla administrativa, y no es un problema del servidor público, de la servidora pública en este caso. Pues es un tema en donde está el riesgo, Ujú. y las cosas hay que decirlas. Yo creo que se debió haber informado previamente. Bueno, ¿habría posibilidad de cambiar la estrategia? Es decir, yo sé que las pruebas han subido muchísimo de precio, los químicos que se utilizan para las pruebas están escaseando. Me queda nomás un minutito, pero quisiera preguntarte, ¿todavía hay tiempo para comenzar a aplicar pruebas? No, a ver, sí, claro que hay que hacerlas, por supuesto, pero ya con otro propósito. Ujú. Ya no es para contener la difusión del contagio, ya no es para evitar que se extienda, ya tiene otros propósitos. Sí hay que hacerlo, sí ayuda, y tenemos que tener claridad en eso. Pero dos, Ujú. Pascal, no podemos aflojarle. Por eso decir que está horizontal la curva, que estamos ya domando a la epidemia, controlando la epidemia, pues no es lo No correcto, es el porque mejor vamos a mensaje. bajar la guardia. No es Ujú. el mejor mensaje. Estamos en la fase más delicada. Pues Pepe, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, un fuerte abrazo, y a cuidarnos todos, a mantener las medidas de distanciamiento social, de confinamiento, de quédate en casa, y de higiene personal. Gracias por todo, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. José Narro, ex secretario de Salud, ex rector de la UNAM.